Hola, 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 gente maravillosa de mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y llenos de energía porque hoy, amigos, tenemos un tema explosivo. Literalmente una bomba informativa que acaba de estallar en el mundo del entretenimiento y que sinceramente nadie, pero nadie, se esperaba. Para los que son nuevos por aquí, me llamo y en este canal nos dedicamos a desmenuzar las noticias más candentes del mundo de las celebridades, analizamos rumores, comentamos chismes y en general, nos mantenemos al día con todo lo que sucede en el mundo del espectáculo, especialmente en el universo turco, que tanto nos apasiona. Y si te gusta todo esto, este es tu lugar. Así que por favor, si aún no lo has hecho, suscríbete. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y únete a esta gran familia. Te prometo que no te arrepentirás. Bien, dicho esto, pasemos a la noticia del día. Y prepárense porque es fuerte. Como dice el título, y estoy seguro de que ya lo saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, señores y señoras. Nuestra amada pareja, la pareja de asteriscos en Calcap Masterisco, la pareja que nos hizo suspirar y creer en el amor verdadero, bueno, parece que la sorpresa que nos tenía reservada el destino no fue precisamente color de rosa. Prepárense para esta bomba, Hande y Kerem sorprenden a todos. Esa frase lo dice todo, ¿verdad? El 9 de agosto de 2025, una noticia sacudió los cimientos del fandom turco y del mundo entero. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, amigos, se ha confirmado que se separaron. Sí, lo escucharon bien. Después de meses, incluso años de rumores, especulaciones, fotografías analizadas al milímetro y un sinfín de esperanzas por parte de sus fans, la triste realidad se impuso. Hande Erçel y Kerem Bürsin ya no son pareja. Y la forma en que se anunció, la manera en que se filtró la información, y la reacción de los involucrados, han dejado a todos con la boca abierta. Vamos a sumergirnos en este drama con todos los detalles, ¿de acuerdo? Primero que nada, ¿cómo nos enteramos? Pues bien, la noticia comenzó a circular a través de las redes sociales, específicamente en Twitter, Instagram y foros de fans. Empezaron a aparecer publicaciones con fotos y vídeos que, al parecer, evidenciaban que algo no andaba bien. Fotografías en las que Hande y Kerem no aparecían juntos, indirectas en sus publicaciones, y comentarios de personas cercanas que sugerían que la relación estaba en crisis. Y aquí viene lo interesante, ninguna fuente oficial, ni Hande ni Kerem, ni sus representantes, confirmaron ni negaron nada en un principio. El silencio fue ensordecedor. Esto, por supuesto, alimentó aún más la especulación y la ansiedad entre los fans. Algunos creían que era simplemente un rumor, otros que se trataba de una estrategia de marketing, y otros, lamentablemente, ya se temían lo peor. Pero, ¿qué fue lo que realmente desencadenó la confirmación definitiva? Pues al parecer, fue un comunicado de prensa emitido por la agencia de Kerem Bürsin. En este comunicado se mencionaba, de manera muy escueta, que la relación entre Kerem y Hande había llegado a su fin, pero que ambas partes pedían respeto a su privacidad y que no se darían más detalles al respecto. ¡Boom! La noticia explotó. Los medios de comunicación de Turquía, de Europa y de todo el mundo se hicieron eco de la noticia. Los titulares no se hicieron esperar. Hande y Kerem, se acabó el amor. La pareja de asteriscos en Calcap Masterisco rompe su relación. El final del cuento de hadas. Y como era de esperarse, las redes sociales se volvieron un hervidero de emociones. Hubo tristeza, decepción, sorpresa, pero también, hay que decirlo, hubo morbo. La gente quería saber los detalles, quería saber qué había pasado. ¿Por qué se separaron? ¿Hubo una tercera persona involucrada? ¿Qué fue lo que rompió la magia? En este punto me gustaría aclarar algo importante. Como creadores de contenido y como fans, es fundamental ser respetuosos con la privacidad de Hande y Kerem. Ellos son personas con sentimientos y están pasando por un momento difícil. No debemos caer en la especulación gratuita, ni en el acoso, ni en el intento de obtener información que no nos corresponde. Sin embargo, como comunicadores y analistas, podemos analizar las pistas, examinar los hechos y tratar de entender qué pudo haber sucedido, siempre desde el respeto y la prudencia. Entonces, ¿qué pistas tenemos? Bueno, como mencioné antes, las redes sociales fueron el primer indicio. Fotografías de Hande y Kerem separados, sin planes en común, que ya no se mencionaban en las entrevistas ni en los eventos públicos. Y algo muy significativo,
dejaron de compartir momentos juntos en sus redes sociales. Además, según algunas fuentes cercanas a la pareja, las agendas apretadas de ambos fueron un factor importante. Hande y Kerem son dos de los actores más solicitados de Turquía, con proyectos en cine, televisión y publicidad. La distancia, los viajes y el poco tiempo libre pudieron haber afectado la relación. Otro rumor que circuló con fuerza es que existían diferencias en cuanto al futuro de la pareja. Mientras que algunos decían que Kerem estaba interesado en establecerse, tener una familia, Hande, en cambio, estaba más enfocada en su carrera y en seguir creciendo profesionalmente. También, por supuesto, no podemos descartar las típicas diferencias que pueden surgir en cualquier relación, como problemas de comunicación, incompatibilidad de caracteres o el desgaste natural que puede sufrir una pareja después de un tiempo. Pero, ¿qué hay de las posibles terceras personas? Pues bien, en el mundo del espectáculo siempre existen rumores de infidelidad. Se mencionaron algunos nombres, pero hasta el momento, no hay ninguna prueba que confirme que esta haya sido la causa de la separación. Lo más sensato es esperar a que ellos mismos, o sus allegados, aclaren la situación si así lo desean. ¿Y la reacción de Hande y Kerem después de la noticia? Bueno, como dije, ambos pidieron respeto a su privacidad. Hande, por su parte, compartió algunas fotos en sus redes sociales, pero evitando cualquier referencia a la separación. En las imágenes se la ve disfrutando de la naturaleza, rodeada de amigos y familiares, tratando de seguir adelante y mostrar una imagen de fortaleza. Kerem, por su parte, también se ha mantenido en silencio, excepto por el comunicado de su agencia. Ha sido fotografiado en algunos eventos, pero evitando las entrevistas y las declaraciones. Parece que ambos están tratando de llevar la situación con la mayor discreción posible. ¿Y qué podemos esperar en el futuro? Pues bien, es probable que los medios de comunicación sigan muy de cerca los pasos de Hande y Kerem. Estaremos pendientes de sus próximos proyectos, de sus apariciones públicas y de cualquier indicio que pueda darnos una pista sobre su estado de ánimo. Es posible que en algún momento, ya sea a través de entrevistas, declaraciones o indirectas, sepamos más detalles sobre las razones de la separación. Pero hasta entonces, lo más importante es respetar su privacidad y darles espacio para que puedan superar este difícil momento. Y por supuesto, como fans, podemos seguir apoyándolos, admirando su trabajo y recordando los hermosos momentos que nos regalaron juntos. La historia de Hande y Kerem como pareja, aunque haya terminado, nos deja un recuerdo imborrable, y su trabajo individual sigue siendo motivo de admiración y respeto. Ahora, permítanme un momento para hacer un pequeño análisis personal. Como muchos de ustedes, yo también era fan de Hande y Kerem. Admiraba su química, su talento y la forma en que se complementaban. Me encantaba verlos juntos en la vida real y en la ficción. Y como a muchos, la noticia de su separación me causó tristeza. Pero al mismo tiempo entiendo que las relaciones son complicadas, y que a veces, a pesar del amor y la buena voluntad, las cosas no funcionan. Lo importante es que tanto Hande como Kerem sean felices, y si su felicidad implica separarse, pues debemos aceptarlo. Lo que sí espero, y estoy segura de que ustedes también, es que ambos sigan brillando en sus carreras, que encuentren la felicidad en sus vidas personales y que, de alguna manera, sigan siendo un ejemplo para nosotros. Y ahora, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Qué opinan ustedes sobre esta noticia? ¿Cómo se sienten? ¿Qué creen que fue lo que realmente pasó? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encantaría leerlos y debatir con ustedes. Y para finalizar, quiero reiterar mi mensaje inicial. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Denle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, para que se enteren de esta noticia que ha sacudido al mundo del espectáculo. Y por último, pero no menos importante, muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más diversión. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.